Bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos, por su sintonía y su participación. A propósito, para que participen de una vez, activamos todos los mecanismos. Líneas telefónicas, redes sociales y correo electrónico, y ahorita se lo recordamos, muchos ya se lo saben, pero hay otros nuevos que llegan en cómo pregunto, cómo participo, cómo comento. En Medellín Ciudad Saludable, pues hay realmente muchos mecanismos para ellos. Doctora Fanny Isabel, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿Cómo Felipe, le fue el fin de semana? Muy bien, afortunadamente. ¿Pasó rico? ¿Descansó? Bastante, mucho. Que me alegra mucho. Sí, señor, predicando y aplicando, o sea, con muchos estilos de vida saludable, además de descanso y aprovechar el tiempo para compartir con la familia. A todos ustedes bienvenidos y esperamos también que hayan tenido un excelente fin de semana y que estén comenzando esta hora del primer día de la semana con estos consejos saludables que les vamos a dar el día de hoy. Pues ya estamos en la cuarta jornada de la Feria de las Flores, porque Medellín emociona y estamos en nuestra fiesta, la más importante en el contexto cultural de Antioquia. Además, este año, como ya muchos lo saben, con una declaratoria especial por parte del Ministerio de Cultura, y es que nuestra Feria de las Flores y específicamente nuestra cultura silletera es ya patrimonio cultural inmaterial de los colombianos. Eso le agrega un aporte adicional muy importante, muy serio, muy representativo, muy valioso a la Feria de las Flores y a todo el trabajo que hacen nuestros campesinos en los corregimientos, especialmente en Santa Elena. Pero aprovecho, no les vamos a hablar de actividades, pues no es obviamente nuestra misión esa, pero sí recordarles la importancia de en todo momento y especialmente en actividades festivas como la Feria de las Flores, tener, doctora Fanny Isabel, comportamientos saludables. Claro. Con comportamientos saludables se disfruta mucho más y de mejor manera la Feria de las Flores. Sí, señor, y efectivamente vamos a estar muy conectados con ese tema esta semana. Vamos a reforzar esos comportamientos saludables, principalmente aquellos que tienen que ver con el consumo de licor. Recuerden que es una época pues de fiesta y está bien celebrar, pero no de forma desmesurada, porque puede traer muchos inconvenientes para nuestra salud. También vamos a hablarles sobre la protección solar que se debe usar cuando salimos a disfrutar de todos estos eventos de ciudad, de los desfiles, de la bicicleta, de salir con las mascotas. Importantísimo, hidratarse muy bien, usar bloqueador solar para que no se nos vaya pues como a dañar la fiesta. Recuerden que en los excesos está el error, bueno, menos en el de afecto, pero todos los excesos de consumo de lo que sea, eso conlleva a situaciones no muy buenas y hace parte de un estilo que no es saludable. La ropa cómoda por estos días es fundamental para disfrutar bien las actividades de la Feria de las Flores, bueno, y muchos otros detalles que les entregaremos esta semana, además de invitarlos a los buenos eventos, porque apenas, les decía, está la cuarta jornada de 10, y hay actividades, más de 500 actividades entre eventos y actividades para el gusto y el disfrute de todos. Tema de hoy lunes, el Medellín Ciudad Saludable, vamos a hablar de la epilepsia. Mitos y realidades, una enfermedad que, si bien cuando hablamos de epilepsia todos tenemos un referente y ese referente nos lleva a convulsiones, pues son precisamente esas convulsiones las que se han deteriorado un poquito como la visión de la enfermedad y que incluso nos generan desconocimiento. Y es una situación que le plantea grandes retos y muchas dificultades a los pacientes que se ven permanentemente estigmatizados, rechazados, señalados, discriminados. En la Edad Media, doctora Fanny Isabel, tener epilepsia era una sentencia de muerte, no por la enfermedad y sus complicaciones, sino porque producto de las convulsiones, lo terrible es que todavía pasa, piensan que las personas están poseídas por algún demonio. Exacto, y desafortunadamente sí, todavía pasa eso. Por eso queremos dedicar este espacio a tener un conocimiento general apropiado de una fuente pues muy válida sobre la epilepsia, sobre esta enfermedad que ataca aproximadamente 65 millones de pacientes en el mundo. Es una cantidad muy grande, o sea, más de la población colombiana sufre esta enfermedad y desafortunadamente, pues como lo decía Felipe, hoy en día pueden ser estigmatizados, pero afortunadamente como existen tantos tratamientos, la mayoría de ellos pueden tener una vida completamente normal y vamos a conocer también cuáles son esas otras opciones de tratamiento diferentes a los medicamentos. Mitos y realidades de la epilepsia, tema del día, el Medellín Ciudad Saludable, bienvenidos.
Es una enfermedad crónica, ya lo decía la doctora Fanny Isabel, permite normalidad, cotidianidad, desarrollo de las actividades habituales sin ningún inconveniente para los pacientes. De hecho, cerca del 80% de ellos responde muy bien cuando se ha hecho un diagnóstico certero y claro y por supuesto un buen tratamiento a ese tratamiento con un control casi completo de su condición. En el peor de los casos hay que tomar la medicación, pero es lo mismo que un cardíaco, que un hipertenso, que un tiroideo, ¿cuántas enfermedades crónicas que hay que controlar con medicación? Pues es el mismo caso. Efectivamente, Felipe, es tener en cuenta que es una enfermedad del cerebro, que es una enfermedad crónica para toda la vida, pero que tiene sus ventajas y que tiene unos medicamentos muy adecuados que pueden controlar las crisis. Se altera la actividad eléctrica del corazón, del cerebro, perdón, es que el cerebro también funciona con una actividad eléctrica entre las neuronas y gracias a él es que podemos hablar, escuchar, pensar, movernos, en fin. Cuando focalmente esas neuronas tienen una alteración en esa transmisión eléctrica, pues se presentan las crisis. Estas crisis pueden ser focales, de acuerdo al sitio donde está el daño, entonces me pueden alterar el habla, la audición, la visión, la parte motora, los movimientos y también pueden darse unas crisis generalizadas que son las que conocemos como las convulsiones, que es como la expresión más típica y vamos a hablar entonces de cómo manejar una convulsión en casa, porque todos yo creo que algún momento de la vida hemos tenido una persona cerca con una crisis y muchas veces no sabemos qué hacer y ahí también hay una cantidad de mitos alrededor sobre cómo manejarlas. Y sabe que el tema de las convulsiones, que es importante, es una expresión de esta condición, pues cuando uno revisa estadísticas y aunque unos dicen hablan más, otros de menos, tan solo como el 25, el 30, el 35% de los pacientes adultos expresan la epilepsia con las convulsiones, porque hay otras manifestaciones que son diferentes y hoy vamos a conocer cómo comportarse nosotros cuando nos toque, incluso qué saber de la enfermedad, porque como pacientes es fundamental conocer todos los detalles y tener una relación de conversación muy cercana con el médico tratante, especialmente con el neurólogo y el equipo interdisciplinario para tener y conocer todos esos elementos. Eso es lo que nos permite realmente llevar una vida normal. Exacto, también tener claro que no siempre que hay convulsiones, pues estrictamente hay epilepsia. La convulsión es un síntoma, la epilepsia es un diagnóstico, es la enfermedad. Entonces, por ejemplo, un bajón de azúcar fuerte en un diabético, una hipoglicemia severa, una meningitis, una intoxicación por medicamentos, podría producir una convulsión sin necesidad de que eso representara una epilepsia. Por eso para el diagnóstico es importantísimo entonces tener una muy buena historia clínica con todos esos datos, sobre todo las personas que presencian esas crisis o esas convulsiones y también se requiere de algunos exámenes como el electroencefalograma, unos cables que se ponen en la cabeza y que capturan como esa actividad eléctrica y pueden llegar a diagnosticar y saber si hay alteraciones. También una resonancia magnética que nos habla de alteraciones estructurales del cerebro como hemorragias, como tumores que también podrían llegar a producir esta epilepsia. ¿Por qué se presenta la epilepsia? ¿Quiénes la padecen? Observemos otras generalidades de esta enfermedad, de esta condición crónica que desarrollamos hoy en Medellín Ciudad Saludable. La epilepsia es un trastorno que se genera por el aumento de la actividad eléctrica de las neuronas en alguna zona del cerebro, lo que ocasiona unos cambios breves y repentinos en su funcionamiento. Esta enfermedad no es contagiosa y puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en la infancia o en los mayores de 60 años. Para llegar al diagnóstico de epilepsia, una persona tuvo que haber tenido por lo menos 2 crisis no provocadas. Cuando se presentan las crisis epilépticas se pueden generar diversos síntomas dependiendo del sitio del cerebro en el que se inicie. Por ejemplo, en algunas personas se manifiestan con una mirada perdida que dura unos segundos, en otros con sacudidas bruscas de todo el cuerpo o con manifestaciones solo en una mano o pierna. Estas situaciones pueden tener una duración de segundos que se puede extender a minutos y variar entre algunos episodios al año o incluso durante varias veces al día. La epilepsia puede ser generada por un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral, demencias como el Alzheimer, una lesión cerebral que puede presentarse durante el embarazo o el nacimiento o por predisposición hereditaria. A este tipo se les denomina sintomáticas. Sin embargo, la mayoría de personas con epilepsia no tienen una causa identificable. A esta clase se le llama idiopáticas.
Para conocer más acerca de esta enfermedad, usted puede comunicarse y compartir su experiencia o dudas frente al tema con los presentadores de Medellín Ciudad Saludable y con el especialista invitado. Bueno, con este video podemos identificar que hay varios tipos de epilepsia, entonces los que presentan estas crisis focales, que no necesariamente son convulsiones, sino pueden haber alucinaciones, pueden haber también movimientos inesperados y repetitivos de una persona donde ella no es consciente, en algunos casos puede haberse momentos en donde la persona se desconecta, estos se llaman ausencias, y también pues el caso de las convulsiones generalizadas, que normalmente no duran más de 1 minuto. Es también importante saber que hay algunos factores de riesgo, incluye las predisposiciones genéticas y también las alteraciones cerebrales como las hemorragias, enfermedades como las meningitis, la presencia de tumores o también después de un golpe que deja una cicatriz donde después se va a desatar esa actividad eléctrica descontrolada. Y los mitos en torno a la enfermedad, lo que usted quiera. Que no pueden tomar café, sí. Relaciones sexuales, ¿cómo se le ocurre? No se puede. ¿Tener hijos? No, pues que para nada. Y si los tiene, lactar a los hijos, ¿cómo se le ocurre? Mejor no pueden estudiar. Se dicen una gran cantidad de cosas que son mitos, que son irrealidades, que son mentiras. Por eso, porque creemos que hay un alto desconocimiento de la epilepsia, porque lo que pensamos de la epilepsia lo identificamos inmediatamente como convulsiones, es que hacemos este programa de Medellín Ciudad Saludable para, repito, saber cómo comportarnos cuando nos toque atender o presenciar un caso o incluso como pacientes, pues para aclarar un poco más del tema. Forma de participar: líneas telefónicas 441-2100 es la local y 018-041-4099 la nacional. Claro que sí, las redes sociales no las olviden, que somos @saludmedellín en Twitter, Salud Medellín en Facebook, un correo electrónico más privado que es medellínsaludable@telemedellin.tv. Bastantes formas de participar y yo sé que ustedes tienen muchas dudas frente a este tema. Otro de los mitos es que uno puede controlar una crisis cuando la está presentando sosteniendo al paciente, y esto no es cierto, que coja el dedo medio, que se van a tragar la lengua, en fin, una cantidad de situaciones que pueden antes afectar la salud del paciente si no la sabemos manejar. Que hay que ponerle un trapo o algo en la boca para que no se trague la lengua, en fin, una cantidad de cosas que hoy vamos a resolver y todavía hay pues muy buen tiempo para que ustedes participen, siempre agradeciéndoles mucho que son tan activos en Medellín Ciudad Saludable. Nuestro invitado es enfermero jefe, se llama Alex Flores y ya está con nosotros. Lo invitamos a pasar, Alex, para que desarrollemos este tema. Bienvenido, Alex. Muy buenos días. ¿Cómo está? Felipe, ¿Cómo le ha ido? Bien. Muy bien, señor. ¿Qué más? ¿Cómo está? Es el coordinador del programa de epilepsia del Instituto Neurológico de Colombia. Alex, gracias por venir a acompañarnos. Muchas gracias a usted, Felipe, Fanny, a Telemedellín por invitarnos a participar en este programa tan importante, como ustedes lo mencionaron al principio. Casi que el reto que tenemos en este momento no solo es conocer los componentes biológicos de esta enfermedad, sino la carga social y personal que tiene para la persona con epilepsia. Ese es el objetivo. Una condición cargada de mitos y de irrealidades. Infortunadamente, lo que afecta mucho la percepción y la visión ciudadana y social de los pacientes, ¿o no, Alex? ¿Cómo lo ven ustedes que trabajan directamente con el tema? Todos los días lo vemos, Felipe. Y adicional, en ese momento, recién terminamos una investigación desde el Instituto Neurológico de Colombia y la Universidad de Antioquia. Entrevistamos a 25 personas con epilepsia y nos dimos cuenta que pese a todos los avances que tenemos, la discriminación, el estigma, las falsas creencias están a flor de piel, son evidentes. Tú lo mencionabas al principio, las personas piensan que no pueden tener hijos, las personas piensan que se van a morir con esta enfermedad, las personas o de esta enfermedad, las personas piensan que se van a morir porque se les va a afectar el hígado de una forma, ¿cierto? Es decir, una cantidad de creencias que, bueno, definitivamente nos hacen pensar muchísimo en que los mitos, los tabús y las creencias casi que toman especial importancia. Alex, pero sin embargo, con tu experiencia ves que esto puede ir cambiando, que las familias de los pacientes con epilepsia también van tomando conciencia de que esto puede ayudar a que los pacientes tengan una vida prácticamente normal. En efecto, la mayoría de las personas con epilepsia pueden tener una vida normal, eso lo sabemos. Hay muchas personas, inclusive célebres, que conocemos que han sufrido epilepsia. Isaac Newton, Van Gogh, bueno,
otras personas reconocidas han sufrido epilepsia y aún así han alcanzado un desarrollo en su vida normal. Entonces, creemos que una persona con epilepsia puede vivir su vida normal, sin embargo es muy difícil, creo que es un reto muy grande, pero es muy complicado que nosotros podamos luchar contra ese estigma y esa discriminación. Pero ese es el reto, pero es difícil. Doctora, vamos a la sala. Claro que sí. Alex, Sigue por Alex favor, por ahí. pasemos a la sala. Participen, llamen, escriban, lo que quieran. Estamos al aire hasta las 12 del mediodía aquí en Telemedellín, en este consultorio de la Secretaría de Salud y Telemedellín, hoy hablando de la epilepsia, mitos y realidades. Como siento que en la introducción, especialmente con el informe, hicimos una buena descripción de la enfermedad, Alex, vamos a algunos comportamientos, y es porque me ha tocado presenciar en la vida pues varios momentos, varias convulsiones producto de la epilepsia. A la gente, métale la mano, póngale un pañuelo, traigan un trapo. ¿Eso es prudente? ¿No es prudente? ¿Debe hacerse? ¿Es necesario que cuando empiece una convulsión el paciente tenga un trapo, algún elemento en la boca porque se va a tragar la lengua? No es prudente, es un mito meter un trapo en la boca de la persona. Es un mito creer que una persona durante una convulsión se va a tragar la lengua. Es un mito que hay que jalar el dedo del corazón o el dedo medio. Son mitos pues muy arraigados en nuestra sociedad, pero definitivamente es algo que no se recomienda. Cuando una persona presenta una convulsión, sobre todo por las que llamamos tónico-clónico generalizadas, que es cuando la persona se pone rígido, cae y tiene movimientos muy fuertes, lo más importante es mantener la calma, esa es la primera recomendación, que mantengamos la calma y permitir que la persona, o sea, que su convulsión termine. Las convulsiones son eventos autolimitados. ¿Qué significa esto? Que a mí me da una convulsión y ella sola termina, ¿sí? Entonces lo que necesitamos es estar muy calmados, observar a la persona durante la convulsión y ubicarla en la medida de lo posible, ubicarla en una posición de seguridad. Muy bien, vamos con nuestra primera llamada. Ofelia Gallego se encuentra en el barrio Laureles. Buenos días, Ofelia, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo han estado? Muy bien, Ofelia, muchas gracias. Bien, Ofelia, gracias. Buenos días. Tenía una inquietud. Yo tengo un hermano que ya dicen que pequeño por un gradito no le dio meningitis, o le dio meningitis pues y no se murió. Y ahora ya que está de edad, uno está conversando con él y cuando menos piensa uno se queda mirándolo fijo y es como con los dedos haciendo como llamando a alguien y le pasa en cuestión de segundos. Ofelia, ¿tu hermano ha sido revisado por algún neurólogo o lo han llevado a consulta por esta razón que nos cuentas? Sí, lo han llevado él ha ido a muchas partes, él tiene su EPS, pero no, como que no le han dado con eso, él toma medicamentos de estos naturistas y todo, pero no, hace poquito no se va al suelo porque cada que le da, que hemos estado presentes, está sentado, pero se queda mirándolo a uno fijamente. Muy bien, Ofelia, muchas gracias. ¿Podría tratarse de una de esas ausencias? Sí, es posible. Según nos cuenta doña Ofelia, presenta manifestaciones que semejan una crisis convulsiva, sobre todo las que llamamos crisis de ausencia, ¿cierto? Además, doña Ofelia nos dice que el hermano tiene un antecedente que es conocido como una causa etiológica de la epilepsia, que es la meningitis. Entonces, cuando una persona está interactuando normal, habla y observa, responde, en fin, y se desconecta del medio, es posible que sea una crisis de ausencia, pero rápidamente rápidamente recupera la conciencia, que es lo que decíamos ahorita, son autolimitadas. Entonces, es posible que se pueda tratar de un tipo de epilepsia. Importantísimo que le hicieran un electroencefalograma o también una resonancia para aclarar como esa causa, entonces. Pues, Fanny, la epilepsia se diagnostica básicamente por clínica, ¿cierto? Un médico, pues sea general o un médico especialista, puede confirmar el diagnóstico de epilepsia simplemente por la clínica. Sin embargo, las ayudas diagnósticas como un electroencefalograma puede ayudar a determinar el foco o el inicio de esta crisis convulsiva. La resonancia podría ayudar a determinar
si hay alguna lesión estructural, si hay alguna cicatriz, si hay alguna secuela que se pueda visualizar y que eventualmente pueda ser el origen de la epilepsia. Vamos a Jardín con Catalina Vergara. Catalina, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien. Estoy viendo el programa de ustedes y quería salir de una duda. Claro, para eso es este programa. Cuéntanos. Que me han dicho que cuando las personas toman esta medicina para controlar la epilepsia, que los niños pueden salir con deformidades cuando no están en embarazo. Muy bien, Catalina, muchas gracias. Esa pregunta es excelente porque también está alrededor de los mitos que se tejen alrededor de los epilépticos. Y ahora decíamos que no pueden tener hijos, que por estas cosas. Sí, es verdad. La verdad es que el riesgo de que una persona, una mujer en edad fértil y que esté en embarazo, tenga un hijo con defectos congénitos por tomar medicamentos anticonvulsivantes ya es muy bajo. ¿Por qué? Porque pues, digamos que cada vez los medicamentos anticonvulsivantes tienen menos riesgo de estos efectos. Sin embargo, debemos tener claro, hay un medicamento que es el ácido valproico. Este medicamento sí se ha asociado fuertemente con alteraciones en el feto, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo. Por tanto, la recomendación que se le da a todas las mujeres en edad fértil, sin excepción, es que si van a tener un hijo o si sospechan que están en embarazo y toman medicamentos anticonvulsivantes, que consulten lo más oportunamente posible a su médico para que se haga pues, un cambio en la medicación, y si no es posible el cambio en la medicación por el tipo de síndrome epiléptico, claro, por lo menos que esté en la dosis mínima aceptable, ¿cierto? Pero la mayoría de los medicamentos anticonvulsivantes tienen bajo riesgo o mínimo riesgo para que sus hijos nazcan con epilepsia. Importantísimo ahí la consulta preconcepcional, siempre preparar entonces ese embarazo, porque la probabilidad es que el bebé sea completamente sano. Entonces vamos ya a Bello, allí se encuentra Manuel Álvarez, tiene otra pregunta para nuestro invitado. Buenos días, Manuel. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias, muchas Manuel. gracias. Doctora Fanny, quisiera aprovechar que el doctor está ahí porque yo también estoy en tratamiento de un trauma craneoencefálico severo, quedé con una cicatriz en mi cerebro, tomo Kefra de 1000 miligramos 3 veces al día, me atiende la doctora Nora Tobondia del Instituto Neurológico de Colombia. Quisiera saber si el hecho de haber quedado con una cicatriz en mi cerebro quedo padeciendo de por vida de ataques de epilepsia, y si hasta ahora pues la mantengo en control, y qué otro problema podría generar esto. Pues también tengo un problema que se llama síncope, que no me llega oxígeno de sangre o oxígeno cerebro. En lo que me puedan colaborar, muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, Manuel, por su llamada. Gracias a ti. Alex. Bueno, la pregunta que hace el señor definitivamente es importante. El trauma craneoencefálico es una etiología muy reconocida para las personas con epilepsia. Máxime cuando, ya él nos lo dijo, tiene una cicatriz. Seguramente le han hecho estudios imaginológicos que comprobaron que tiene una cicatriz o una secuela del trauma, y es posible que entonces que esta cicatriz pues, sea el origen de sus crisis epilépticas. La verdad es que se puede llegar a un control importante de sus crisis tomando la medicación antiepiléptica o anticonvulsivante adecuada, las dosis adecuadas y en la forma correcta, y pues digamos que se puede llegar a un buen control de las crisis. Sin embargo, tendríamos que tener pues, un seguimiento estrecho, tendríamos que saber si la persona está controlada o no para determinar si es necesario aumentar, disminuir o cambios en los tratamientos. El señor Manuel, Sí, Manuel, sí. preguntaba si toda la vida iba a estar con esta enfermedad, ¿cierto? Es muy polémico hablar de que uno se cure o no de la epilepsia. Algunos autores reconocidos, algunos neurólogos reconocidos hablan que en algunas circunstancias se puede hablar de control de la epilepsia, o sea, yo me curé de la epilepsia, mientras que hay otros neurólogos en otros estudios que dicen que no, que uno no se cura de la epilepsia, pero que sí puede llegar a un control de crisis durante la mayor parte de su vida. En ese sentido, yo le diría a don Manuel que por lo menos puede estar tranquilo, que hay una esperanza fuerte de que se pueda controlar de sus crisis convulsivas. Bien, tenemos nueva llamada desde La Ceja. Blanca Patiño está en la línea. Bienvenida, Blanca, buenos días. Buenos días. Buenos días, doña Blanca. Vea, es para preguntarle al doctor que yo tengo un sobrino
En ese momento tiene 35 años. Él cuando estaba pequeñito empezó a convulsionar como hasta los 10 años de ataques epilépticos, se le quitaron. Y ahora que ya tiene 35 años le están repitiendo hace como 6 meses para acá que le están dando muy seguido. Él se coloca a trabajar, entonces ya lo ven con el problema, entonces ya no le volvieron a dar trabajo. Mi pregunta es, ¿será que ya se queda así o hay alguna solución para eso? Gracias, Blanca, por su pregunta. Y yo agregaría, Ale, si eso es normal, que desaparezcan durante tantos años, 20, 25 años, como nos acaban de plantear, y regresen las convulsiones. Es muy común, Felipe. Es muy común que uno presente crisis convulsivas en la infancia, se resuelva y ya cuando uno es adulto vuelva a convulsionar, o también es común que uno no haya convulsionado nunca y ya siendo adulto pues presente su primera crisis convulsiva. Entonces se puede presentar. Para responderle a doña Blanca, es necesario que su hijo sea evaluado por un médico, bien sea general o neurólogo, para determinar si necesita, pues porque no sé si está tomando o no medicación en este momento, pero en caso de que no esté tomando, es posible que se inicie un tratamiento anticonvulsivante y vuelva a estar en libertad de crisis, que eso es lo que pues, sucede casi en el 75-80% de las personas. Pero la recomendación es acuda rápidamente a su médico para que lo evalúen qué tipo de crisis convulsivas tiene y así determinar las opciones de tratamiento pues, farmacológico. Miren la afectación social y económica también, entonces producto de cada crisis convulsiva en el trabajo que esté, de ahí lo sacan, tiene que conseguir otro trabajo, vuelve y pasa y otra vez afuera, pues eso sí afecta realmente la condición y la calidad de vida. Pues sí, en realidad la queja actual de la persona es las convulsiones, pero mire que la señora manifiesta, lo echaron del trabajo o no le quieren dar empleo. Si con medicamentos anticonvulsivantes se controlan las crisis convulsivas, la parte física, la parte biológica se controla, pero queda la parte social, que ese es definitivamente el reto que tenemos todos los que estamos en el equipo de salud, porque una persona no debería ser discriminada para trabajar. Entonces, supone en este caso, que lo menciona la señora, una carga social que está por encima de la enfermedad misma. Bueno, este es el tema del día de hoy, bien interesante, mitos y realidades sobre la epilepsia. Están todos invitados a participar y por ahora vamos a una pequeña pausa. El compromiso. El médico en casa apalancará un modelo de gestión y atención primaria en salud. El hecho. 51.000 familias hoy son atendidas por el programa Salud en el Hogar, creado por el actual gobierno para la promoción y prevención desde la familia. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín es el lugar de la noticia. La manifestación cultural silletera fue incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación. Somos un pueblo color campesino que ha convertido en brillante el oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad que olvida. Medellín, todos por la vida. Hasta Juana de Arco perdonó a los inquisidores por declararla hereje. Debe estar la pelada en la casa. Papi, ¿qué es hereje? Es una versión antigua de la hereje. Hacer hereje, hereje, hereje. Es esa cosa. Ingresa a puntos.telemedellin.tv, dale clic a Juega Aquí y registrarse es muy fácil. Solo debes poner tu nombre, documento de identidad. Si eres menor de edad, deberás diligenciar el formulario con un adulto y listo. En la dirección de correo electrónico deberás confirmar la inscripción y ahora puedes ganar puntos. Porque en Telemedellín nos ves y ganas.
Bueno, y la mención de salud en el hogar del día de hoy nos dice que con salud en el hogar aprendemos que tener consultas médicas periódicas nos ayuda a tener diagnósticos tempranos, oportunos y por lo tanto tratamientos más efectivos. A veces somos tranquilos y dejamos todo para tarde, cuando ya tenemos los síntomas, cuando ya tenemos las enfermedades avanzadas, y es una gran responsabilidad estar yendo con cierta frecuencia al médico. Continuamos con el tema sobre mitos y realidades de la epilepsia con nuestro invitado Alex del Instituto Neurológico de Colombia. Hay otro mito, Alex, que es que las personas cuando ya están en tratamiento, los mismos pacientes o la familia dice, no, él presenta 1 o 2 crisis al año, pero es normal porque él presentaba muchas antes y entonces ya piensan que está controlado. ¿Es normal tener una que otra crisis ocasional en la epilepsia? Sí, claro que sí. Es normal que una persona presente una crisis porque hay razones que lo pueden justificar. Si la persona, digamos, no es adherente a su tratamiento farmacológico, si realiza algunas actividades que sabemos que pueden desencadenar crisis como un trasnocho excesivo, consumo de alcohol también en exceso, digamos que se somete a periodos largos de fatiga, en fin, hay algunos casos en que la persona podría presentar una crisis ocasional, una crisis aislada, pero pues esto no supone mayor problema. Realmente, mientras la persona esté controlada, pues digamos que puede tener una libertad de crisis aceptable. Ahorita, Alex, hablaste de garantizarle al paciente cuando está en una de las crisis convulsivas una posición de seguridad. ¿Cómo es esa posición? ¿Qué debe hacerse para garantizar esa condición? Bueno, inicialmente la seguridad es para nosotros, ¿cierto? Eso pues creo que es una recomendación que en todo momento hacemos, porque muchas veces la familia o las personas que están alrededor se angustian tanto al ver a su ser querido convulsionando que hasta ellos se lastiman y ellos producen lesiones en la misma persona. Entonces, lo primero es mantenga la calma. Segundo, ubique a la persona en un lugar donde no pueda lesionarse. De no se golpee con puntas, con mesas, objetos que están sillas, cerca. taburetes, en fin. Todo esto que si la persona cae pudiera ocasionar un golpe importante en la persona. Una vez la persona está en el suelo y está presentando su crisis, si la persona lo permite, porque muchas veces la crisis es tal que uno no puede movilizarlo, no puede pues socorrerlo, si la persona lo permite, ubíquelo en el decúbito, o sea, de lado, acuéstelo de lado, ¿sí? Ubíquele un rollito, una almohadita, hasta la misma camisa en forma de rollito debajo de la cabeza para que la cabeza descanse en esto y no en el piso, y listo, y permita que la persona termine su convulsión. La posición de seguridad es muy sencilla, mantenga la calma, acuéstelo o si ya cayó, permita que esté en el suelo, alejado de objetos que lo puedan lastimar, de lado, ¿sí? Y con una almohadita o un rollito en la cabeza. Finalmente también es para procurar que si tiene vómito, todas estas secreciones, pues no se las trague fácilmente y de lado pues pueda botarlas de una forma más cómoda. Vamos con una nueva llamada. Ruby Montoya se encuentra en el barrio Manrique. Buenos días, Ruby, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, Ruby, gracias. Yo soy una paciente que me dio un aneurisma hace 4 años y medio. Me hizo una cirugía en el lado izquierdo, más quedé demasiado mareada. Y me mandan ver un Hidralamine y nada de lo que me mandan me sirve. Y me da mucha paralisia porque la lengua me quedó torcida. Y que más le digo, no, y me da mucha dificultad para comer y mucha babiadera. Claro. Muy bien, doña Ruby, muchas gracias por llamarnos. Pues esta pregunta pues no está relacionada directamente con la epilepsia, hace parte de una alteración cerebral, un aneurisma, que justo en esa parte donde se presentó estaban las zonas del cerebro que comandan entonces su lado izquierdo, que también comandan la comisura del labio, por eso se
desvía hacia un lado y por eso usted no puede hablar. Y también en el cerebro están las zonas que nos dan el equilibrio, la propiocepción, y por eso entonces también quedó con esa secuela del vértigo, del mareo constante. Para doña Ruby es muy importante que sea muy adherente a los tratamientos, que vaya constantemente a los controles, que si hay algún empeoramiento de cualquiera de estos síntomas, inmediatamente lo haga saber. Y también es importante tener en cuenta la fisioterapia, que es la parte de rehabilitación, donde los pacientes pueden empezar a recobrar movimiento, fuerza, con ciertos masajes, Hay que ser muy constantes en esto, doña Ruby, pero la idea es que usted sea lo más juiciosa con los medicamentos y con los controles. ¿Algo más de pronto para recomendarle, Alex? No, Fanny, tú lo dijiste completamente. Seguramente la señora tuvo una hemorragia subaracnoidea y está con las secuelas propias de la enfermedad, así que la recomendación sí es esa, que ojalá pues pudiera acercarse con su médico tratante para que juntos evalúen la posibilidad y la necesidad de que tenga rehabilitación neurológica. Exacto. Para este programa consultamos también al doctor Cristian Vargas. Él es médico, epidemiólogo, trabaja con el Instituto Neurológico de Colombia y él nos aporta en esta mañana de lunes de Medellín Ciudad Saludable también algunas descripciones de las crisis epilépticas. ¿Cuáles son los mitos más comunes? Ya hemos hablado de algunos de ellos y qué se debe hacer cuando se presenta una situación de ese tipo. Bueno, para entender qué es una crisis epiléptica hay que saber que el cerebro funciona con impulsos eléctricos. Cualquier cosa que vaya a ocurrir en el cerebro, todas esas señales se transmiten por medio de un impulso eléctrico. Y una crisis epiléptica es cuando esos impulsos, llamémoslos, se expresan en forma de cortocircuito, que pueden ser en un lugar localizado del cerebro o pueden incluir toda la corteza del cerebro. Y de ahí ya, depende del lugar donde ocurran, van a ser las manifestaciones de las crisis. Lo más común es que la gente piensa que eso es debido a un maleficio, a un hechizo o a algún tipo de cuestión esotérica. Eso es mentira. Es imposible tragarse la lengua, que es una de las preocupaciones grandes que tienen las personas durante una crisis. Y alar o tomar el dedo del corazón tampoco sirve de nada en estos casos. Bueno, lo primero y lo más importante es mantener la calma. Si nos alarmamos y empezamos a gritar, no estamos colaborando en nada. Lo segundo es evitar que la persona se lesione. Cuando son crisis tónico-clónicas generalizadas, que son en las que mal llamado la gente chapalea, esas son las más comunes o las que la gente con mayor facilidad identifica y esas son las que pueden llevar pues como con mayores consecuencias si no las sabemos identificar y manejar. Entonces lo primero es alejar todas las cosas que puedan lesionar a la persona, cuidar la cabeza, que no se golpee con el piso, con elementos que sean cercanos, aflojar la ropa en caso de que esté pues muy ajustada. No se debe meter la mano a la boca, como les comentaba ahora, porque si la persona se va a morder la lengua, se la morderá. No hay nada que podamos hacer para evitar que la persona se muerda la lengua, aunque teniendo en cuenta que es falso, pues que se la pueda tragar. Y en la medida de lo posible, acostar a la persona sobre el lado izquierdo del cuerpo, si es posible, si no sobre el lado derecho. Esto para evitar que si hay un vómito o salida de algún tipo de secreción, esta no se vaya a los pulmones y se pueda empeorar. Entonces todos esos movimientos y todo lo que yo les expliqué lo debe hacer sin ser muy brusco y sin ser muy agresivo. Intentar como llevarlo como más suavecito, la cabeza, todo suavemente, para evitar que esa crisis se prolongue o se haga incluso más fuerte. Muy importante para el médico que la persona vea detalladamente la crisis, cuente con el tiempo cuánto se está demorando e intente dar la mayor cantidad de información de forma cronológica. Eso para que el médico pueda de alguna manera clasificarla y darle pues como un apellido a esa crisis y pueda entender. ¿Cuándo es importante hacer algo o arrancar con el paciente? Si la crisis dura más de 5 minutos continuos, ya es un criterio para que usted agarre y se lo lleve para urgencias. Si el paciente no recupera la conciencia después de la crisis e inmediatamente o en un periodo pues corto aparece una segunda crisis, también es un criterio para que deba asistir a urgencias. Siempre deben quedarse con la persona, siempre deben acompañarlo hasta que hable coherentemente, hasta que reconozca quién está alrededor, sepa qué día es, sepa quién es él, hasta que usted ya lo vea otra vez como normal, debes estar con esa persona. Idealmente durante el momento de la crisis no se deben intentar dar ni líquidos, ni medicamentos, ni nada pues como tomado o bebido, porque pues se corre el riesgo de que esa persona se ahogue con ese tipo de cosas.
Excelente la explicación del doctor Cristian Vargas sobre el manejo de una crisis convulsiva de una persona cuando la tengamos cerca para no cometer algunos errores. Vamos de una vez con una llamada de Sara Vanegas, ella se encuentra en Bello. Buenos días, Sara. Bueno, Sara, se nos cayó la llamada, pero en cualquier momento puedes intentarlo nuevamente. Claro. Esa pregunta, Sara, es bien importante, estamos seguros de eso, entonces repite por favor la llamada al 441-2100. Alex, hay personas que pueden identificar que van a entrar en una crisis convulsiva, es lo que se llama el aura, como cuando pasan la migraña, me va a dar ya el dolor de cabeza y pueden prepararse para prevenirlo. Sí, claro que sí. Las personas pueden presentar esas manifestaciones, ese aviso de que van a convulsionar, se llaman auras. Sí. Las auras cuando son aisladas, o sea, cuando no siguen a una convulsión, esas auras también son una crisis convulsiva. Solo que eso es lo de las crisis que llamamos más sutiles o crisis más leves. Pero no todas las personas con epilepsia tienen aura. Así que hay a quienes sí les avisa y entonces las personas valoran incluso que cuando tienen aura, porque si yo sé o yo me doy cuenta que voy a presentar una crisis, inmediatamente busco ayuda o me ubico en una posición de seguridad. A diferencia de las personas que no presentan aura, es decir, que la crisis es súbita, entonces pues le puede dar en cualquier lugar, de cualquier forma, puede caer al piso, se puede lesionar, de ahí la importancia pues de este síntoma. Claro. Bueno, Sara nos dejó la pregunta, Sara, quien no repitió la llamada, pero dejó la pregunta. Exactamente. Ella dice que ha presentado en 2 oportunidades crisis o convulsiones nocturnas, que si hay algún tipo de epilepsia que se clasifique como epilepsia nocturna. Sí, hay epilepsias que son pocas, son menos del 15% de todos los síntomas epilépticos, pero hay algunas epilepsias que solo dan en la noche. Y esto se debe, pues, digamos, o se explica por la configuración anatómica, o más bien, por la actividad eléctrica del cerebro en los estados de sueño. Cuando nosotros estamos durmiendo, pues digamos que nuestras ondas cerebrales o nuestros patrones cerebrales cambian y entonces en algunos momentos algunas personas pueden convulsionar solo en la noche cuando estos patrones de sueño pues, se presentan. Ahora, Alex, mencionaste el tema de las bebidas alcohólicas. ¿Es prudente que una persona con epilepsia consuma licor? ¿O definitivamente no deberían consumir nada o cuidar mucho los excesos? ¿Cuál es la recomendación fuerte ahí? Felipe, cuando nosotros le preguntábamos a las personas qué pensaban de esto, la verdad es que es muy duro, es muy complicado porque ingerir licor es una actividad social muy reconocida en nuestro medio. Digamos que los jóvenes consumen licor en muchos contextos, en muchos escenarios. Y que de un momento a otro se les diga usted no puede consumir licor porque eso le va a desencadenar una crisis, pues eso supone un impacto muy importante para la vida de estas personas. La recomendación es que si definitivamente la persona quiere tomar licor, por lo menos que tome la mínima cantidad posible, ¿cierto? La verdad es que no deberían tomar licor. O sea, lo más prudente sería que no consumieran licor. Pero la realidad es otra. Nos enfrentamos a personas que mientras aceptan que tienen esta enfermedad, no van a ser, digamos, consecuentes con ella misma. Debe pasar especialmente con los jóvenes. Para ellos debe ser como más difícil aceptar de que no me puedo tomar unos traguitos. Sí, entonces hay personas incluso que dicen, no, yo me tomo 1 o 2 cervecitas y con eso aguanto, pero entonces yo la tazo o la tomo muy despacio para pues, por lo menos sentir que estoy tomando licor. Entonces la recomendación sí es no consuman licor, pero si no hay nada que hacer, si definitivamente desea tomar licor en la menor cantidad posible. Muy bien, vamos ahora al barrio Acevedo, allí se encuentra Elena Saldarriaga. Buenos días, Elena, ¿cómo estás? Muy bien, doctora, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Sí, doctora, mi pregunta es que tengo una familiar que después que ha subido la epilepsia toda la vida, ya ella es muy mayor, y a ella pues la trataron mucho en San Vicente, y ahí la tratan en Bello, en el Hospital Mental de Bello, porque se complicó demasiado, pero los psiquiatras que la tratan a ella, los psiquiatras son muy buenos con ella, muy amables, la llevan pues periódicamente a las citas, muy cumplidos, y ella pues hace ya muchos mesecitos que no le da la convulsión. Pero a ella le empezó esa convulsión desde que tenía 13 años.
por algo que le pasó pues en el embarazo a la mamá, como que se aporrió la mamá muy horrible, donde estaba, pues ella nació como con la cabecita con unos hundidos y desde eso pues como que parece que le dio eso después, teniendo 11 años le dio la meningitis. Bueno, siguió normal hasta que tenía como 13 añitos, de los 13 años en adelante ya empezó a convulsionar. Lo que le quiero preguntar es que ya ahora está muy mayor y hay que cuidarla porque ya ella no se para, bueno, está bien todo eso. Lo que le quiero preguntar es, cuando a ella le dan, hace muchos meses, no le da la convulsión. Hace por ahí como unos 6 o 7 meses no le da convulsión. Pero cuando le da la convulsión, ella, pues dice, no le vayan a colocar nada en la boca, uno se asusta mucho y la deja, se queda uno pues pendiente de ella, a ver. Pero resulta que ella el otro día dice, ay, pero a mí, ¿qué me pasó? Amanece con mucha sed, preguntando que qué tiene en la boca, que ya no puede comer, que todo le arde, que se siente muy adolorida, y es que tiene todo como los labios por dentro muy mordidos, y a veces también se muerde pedacito de la lengua, no mucho, pero en la punta, porque ella mucho esfuerzo y entonces ella se muerde. Entonces yo lo que quiero preguntar es, déjala siempre así, que no colocarle nada, porque estoy escuchando el programa. Y entonces uno se preocupa mucho porque ella se amanece muy mal. Claro. O se amanece, no me acuerdo, quiero que a ella le dé la convulsión. Le lastima mucho. Claro. Gracias, Elena. Sí, se lastima mucho en las convulsiones. Entonces, ¿qué debe hacerse ahí? Pero ya está claro que meter objetos en la boca, trapos y eso, nada de eso. Además hay otra característica que es ese estado posictal, quedan fundidos, cansados, molidos porque hubo un movimiento exagerado de todo el cuerpo. Sí, no, hay que permitir que ese estado posictal o digamos el tiempo después de la convulsión pase, la persona puede quedar confusa o puede quedar con un dolor de cabeza durante un periodo largo, puede quedar con malestar general, la boca, pues la lengua mordida, es decir, puede quedar con diferentes signos y síntomas, pero lo más importante es, mientras la persona haya recuperado la conciencia, déjela tranquila hasta que ella misma se sienta en la capacidad de tomar agua o de caminar o de hablar incluso, ¿sí? Mientras la persona recupera la conciencia, repito, eso es lo más importante, dejémosla tranquila y ella misma nos dirá cuándo se siente bien para interactuar. Yo le diría a la señora que esté muy atenta precisamente a eso. Si presenta una convulsión y recupera, déjela tranquilita. Pero todos debemos estar muy atentos a que no haya convulsiones repetidas o que no se demore mucho en recuperar la conciencia después de una convulsión. Porque como nos decía ahorita en el video el doctor Cristian Vargas, pues está el riesgo de que la persona esté en un estatus epiléptico. Y es que la persona convulsiona por más de 5 minutos y eso sí se convierte en una urgencia médica y neurológica. Entonces, lo demás, déjela tranquilita. Esté muy atenta a que no convulsione. ¿Y cuánto debe durar en promedio? Pues esto debe variar, pero más o menos, para tener como el referente. ¿Cuántos minutos? ¿1 minuto, 2? Más o menos. ¿Entre crisis y crisis o de recuperación? No, de la crisis como tal. Una crisis en promedio dura 40 segundos. 40 segundos. Ese es el tiempo promedio. Algunas duran 20, otras duran 5 segundos, otras duran 1 minuto. Pero crisis de 3, 4, 5 minutos, entonces ya eso es para urgencias. Ya eso es un estatus epiléptico, entonces eso sí, no llame, no pregunte, sino con toda tranquilidad, váyase para urgencias porque sí debe recibir la atención. Bueno, ese sería entonces una de las alarmas para llevar el paciente a urgencias. ¿En cuáles otros casos es necesario también asistir al médico de manera urgente o llamar a una ambulancia, por ejemplo? Un mito es que cada vez que una persona convulsiona debe arrancar para el servicio de urgencias. Sí. Y eso hay que desmitificarlo, eso no es cierto. Una convulsión es autolimitada, puede que sea una convulsión muy fuerte, que la persona se lastime mucho, que quede muy cansada, pero eso no es una urgencia. Entonces, la urgencia sí es cuando la persona presenta crisis a repetición. Para consultar al servicio de urgencias básicamente sería, si la persona no se recupera de su primera crisis o si durante la convulsión presentó un golpe tal, pues que una hemorragia, una fractura, en fin, algo que amerite que la persona consulte al servicio de urgencias. Perfecto, bueno, tenemos un testimonio muy bonito de una paciente, ya es Alejandra Cárdenas. Alejandra sufre un tipo de epilepsia que
donde presenta crisis de ausencias y era de las pacientes pues que no respondía al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, entonces fue sometida a uno de los tratamientos más innovadores que he realizado en el Instituto Neurológico de Colombia, que es la cirugía para la epilepsia, con excelentes resultados. Tenemos el testimonio entonces de Alejandra, entonces nos va a contar cómo le ha cambiado la vida después de este tratamiento, y también de la mamá, que es doña Luz Amparo Montoya. Cuando Alejandra tenía aproximadamente 9-10 meses, le dio un virus que en esa época se llamaba el abrazo del pato y tuvo una convulsión febril. Al parecer, a raíz de esa convulsión febril de Alejandra, se desencadenó lo que es la crisis de ausencia, pero nosotros realmente no nos vinimos a dar cuenta ni a detectarlo, sino hasta que Alejandra tenía 9 añitos. Le estaba llevando un cuaderno a mi mamá a mostrarle algo y de un momento a otro se me cayó, ella me llevó cargada donde mi papá y pues yo cuando volví estaba perdida, yo ¿qué pasó? Ya desde ahí pedimos cita con el médico, ya con el neurológico. Las ausencias me empezaron a dar como una vez por mes, ya pues como fue incrementando, al igual que el medicamento, llegué a tomar 5 pastillas al día y me daban 8 ausencias al mes aproximadamente. Una vez visto esto, el médico nos recomendó el programa de epilepsia del Instituto Neurológico de Colombia, donde ya pues me hicieron estudios más enfocados en epilepsia y con todos estos estudios resulté candidata para cirugía. La cirugía consistía en sacar el pedazo donde estaba la lesión, que ya estaba pues fríamente calculado por todos los exámenes que me han hecho anteriormente, que está ubicado en el hipotálamo, en el hipocampo izquierdo. La cirugía fue hace 5 meses. Me habían dicho que podía perder memoria, perder habla, aunque fuera temporal, ir a terapias o incluso que me podían seguir dando las ausencias. No me dio nada, todo resultó perfecto, gracias a Dios. Por protocolos debo seguirme tomando el medicamento por 1 o 2 años. Pero la calidad de vida ha mejorado mucho, puedo andar con tranquilidad y seguridad en la calle, mis padres están tranquilos, yo estoy tranquila, tenía unos requisitos debido a la enfermedad como manejar, o en un futuro tener hijos, o montarme a juegos extremos como una montaña rusa, cosas así, ya no tengo ningún requisito. El compromiso. La jornada escolar extracurricular extendida ofrecerá a los alumnos oportunidades para la formación a través de la cultura, el deporte, el bilingüismo. El hecho. 82.000 estudiantes están en la jornada complementaria, programa creado por el actual gobierno para definir la vocación de vida de los niños y jóvenes. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín, todos por la vida. Medellín es el lugar de la noticia. La manifestación cultural silletera fue incluida en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Nación.
Somos un pueblo color campesino que ha convertido en brillante lo oscuro. Aquí pujanza se dice destino, aquí presente se dice futuro. Este rincón donde todos volvemos, una ciudad que olvida. Medellín, todos por la vida. Nos queda poquito tiempo, aprovechémoslo. Aura Morales en La Estrella. Hola Aura, buenos días. Sí, muy buenos días. Para felicitarlos por el programa. Tengo una inquietud para el médico. Tengo una sobrina de 15 años. A ella le dio por primera vez este año un ataque de esos de epilepsia. Como ella es discapacitada, nos asustamos mucho, no supimos manejar la situación, el caso de que la cogimos y la llevamos a urgencias. Ella tiene su problema pues como en la cabeza, pero quisiéramos saber, el momento en que a ella le dé esa crisis, la niña no habla, entonces nosotros ¿cómo actuamos en ese momento? ¿Hacemos las indicaciones que el médico dice y la llevamos a urgencias o la dejamos así quietecita como usted nos está diciendo en el programa? Muchas gracias, Aura. Bueno, igual la primera convulsión es uno de los criterios para llevar a urgencias, porque finalmente no sabemos por qué se está presentando. Entonces, estuvo bien que la hayan llevado la primera vez. Ya ahora la pregunta, ¿qué hacemos con las siguientes? Sí, incluso se debate si en la primera convulsión se lleva al servicio de urgencias, porque realmente una crisis convulsiva no es una urgencia ni médica ni neurológica. Lo que pasa es que pues, uno ver a su ser querido convulsionando por primera vez genera un impacto tal que uno pues, arranca para el servicio de urgencias. Claro. Sin embargo, yo, como lo habíamos mencionado ahorita, la propuesta para la señora es que si la hija presenta una crisis convulsiva, mantenga la calma, que hacemos mucho énfasis en esto, mantenga la calma, observe muy bien cómo se comporta durante la crisis, si es necesario, si está entre sus posibilidades, anote en una hojita todos los eventos, todo lo que usted vea durante la convulsión. Si la niña mueve los ojos, si los mueve para un lado, para el otro, si se mueve medio cuerpo, si se mueve todo el cuerpo, si se muerde la lengua, si se muerde la lengua en el lado derecho, en el lado izquierdo, en la punta, en fin, todo lo que pueda ver, escríbalo en la hojita, pero no se angustie, no es necesario que acuda al servicio de urgencias, salvo si ella presenta crisis repetidas, que usted vea que está convulsionando y convulsionando y convulsionando, o si presenta una convulsión y pasan 2, 3, 4, 5 minutos y no ha recuperado su estado basal. Si usted ve que después de 5 minutos ella está diferente, ella no ha recuperado la conciencia, váyase para el servicio de urgencias. Además, la niña tiene una parálisis cerebral, o sea que tiene pues razones para tener también su epilepsia ya instaurada. Alex, como nos queda pues ya pocos minutos, qué bueno hablar sobre recomendaciones generales para las personas que tienen familiares o para los pacientes que tienen epilepsia, para saber llevar bien su enfermedad y que nos están viendo en este momento. Sí, definitivamente la primera recomendación que hacemos todos en el Instituto Neurológico, que hacemos desde las diferentes disciplinas, que hacemos desde la academia incluso, es reconocer que la epilepsia es una enfermedad que le puede dar pues, a cualquier persona en cualquier momento de su vida, que puede ser genética, que puede ser como consecuencia de un trauma, de una enfermedad, en fin, hay muchas razones para que una persona sufra de epilepsia. Pero la epilepsia, pues debemos reconocer primero que tiene una carga de estigma y discriminación muy grande. Incluso las mismas personas y las mismas familias son las primeras que discriminan, las primeras que dan un trato diferencial a sus hijos, por ejemplo, con epilepsia, porque se ven sentimientos de sobreprotección, por ejemplo. Claro. Entonces, sí, esa primera recomendación, definitivamente, trate a su hijo como si pues, normal, es decir, es que es una persona normal, una persona que sufre epilepsia es una persona como cualquiera de nosotros. Que tiene una entidad en el cerebro que lo lleva a convulsionar en algunos momentos de su vida, pero se puede desempeñar totalmente normal. Alex, ¿hay grupo de estudio mañana a propósito de este tema? ¿Cuándo es, por favor, y en dónde? Muchas gracias, Felipe. Pues aprovecho este momento para hacer una invitación. El Instituto Neurológico de Colombia, comprometido con la comunidad y muy específicamente con las personas con epilepsia, lleva realizando hace más o menos 4 años unos encuentros educativos dirigidos a la comunidad
para mañana martes 4 de agosto nos encontramos en el Teatro Lido a las 3 de la tarde, es de 3 a 5 de la tarde, la entrada es totalmente gratuita y se va a hablar precisamente del tema de la epilepsia. Gracias, Alex. Si quieren ampliar información a propósito del tema de hoy, mañana 3 de la tarde en el Lido con los especialistas del instituto. Gracias, Alex. Muchas gracias. Mil gracias por la compañía, Alex, y por aclararnos pues todas estas situaciones sobre esta enfermedad tan común. Fanny, usted es muy amable. Felipe, muchas gracias, y a todos los televidentes que nos llamaron. Bueno, ustedes también, excelente participación la del día de hoy, excelentes preguntas que nos ayudaron a todos a sacar dudas sobre la epilepsia. Mañana nos vemos nuevamente a las 11 de la mañana y como estamos de feria, pues vamos a tener un tema relacionado con esto, un evento divertido y muy saludable. Es el evento de la feria en bicicleta. Entonces nos vemos a las 11, que tengan un feliz resto de tarde.